Bueno, buenas tardes muchachas. Buenas tardes. Mi nombre es Alexander Velandia, yo soy estudiante de último semestre de Regencia de Farmacia y pues hoy vengo a presentarles básicamente como una ficha técnica de un medicamento, pues para cumplir con una tarea de una materia que se conoce como farmacia complementaria. El día de hoy pues yo les voy a hablar de un medicamento que se llama Clobazam. Entonces dentro de la información que les voy a compartir, eh, principalmente está información de para qué sirve, cuándo utilizarlo, cuándo está contraindicado, sus efectos secundarios, las interacciones posiblemente que se presenten con otros medicamentos, dónde adquirirlo. Esta información muy importante, pues porque todos los medicamentos generalmente presentan un riesgo, ¿no? Entonces vamos a empezar que Clobazam es un medicamento que se utiliza para el tratamiento principalmente de la ansiedad, de manera única. Y también se utiliza para el tratamiento de la epilepsia de forma combinada pues, con otros medicamentos. Se conoce comercialmente como Urbadan, que es la marca original que la fabrica el laboratorio Sanofi Aventis, y pues hoy en día también existen los genéricos. El único laboratorio que lo fabrica genérico es Humax. Son los dos únicos que fabrican esta molécula. Eh, Como ya les dije, pues Clobazam sirve para el tratamiento de la ansiedad de manera sola o para el tratamiento de la epilepsia en forma combinada. Clobazam está indicado cuando la persona presenta episodios de ansiedad y que no ha respondido a otros tratamientos convencionales. Y también se utiliza para el tratamiento de la epilepsia, pues cuando las opciones de primera línea tampoco han respondido. Cuando no está indicado Clobazam, Clobazam pues prácticamente está contraindicado en todos los pacientes que tengan hipersensibilidad al medicamento o que tengan hipersensibilidad a alguno de los excipientes de la fórmula. También está contraindicado en las mujeres embarazadas o que tengan planes de quedar en embarazo, en pacientes que tengan fallas hepáticas o renales. También se contraindica cuando el paciente ha consumido otras benzodiazepinas o otros medicamentos de esa misma familia y que no lo hayan tolerado. Y también está contraindicado en niños menores de 3 años. ¿Cuándo y cómo debo tomar Clobazam? Básicamente, todos los medicamentos que vienen en forma sólida se deben tomar con agua. No se pueden tomar pues con otro tipo de bebidas para evitar pues alterar la función del medicamento. El Clobazam por lo general se toma una sola vez al día. Eh, o pues dependiendo de las indicaciones que el médico tratante le dé al paciente, porque en ocasiones también se les puede dar el medicamento en forma ranurada o parcial, ¿sí? Dependiendo pues de la edad y de las condiciones que tenga el paciente. Se debe tomar con el estómago lleno y preferiblemente en la noche. Todas las benzodiazepinas tienen como efecto secundario reportado la somnolencia, sí, que es la producción de mucho sueño. Entonces no es recomendable utilizarlo en horas en que la persona pues tenga que hacer actividades que requieran ánimo vigilante o atención, pues porque puede afectarlas. El hecho, por ejemplo, de conducir, manejar un carro, una moto, pues puede provocar accidentes si se presenta somnolencia por la ingesta de Clobazam. ¿Cómo debo almacenar y proteger Clobazam? El Clobazam es un medicamento de control especial. Entonces debe mantenerse siempre alejado del alcance de los niños o de las mascotas si la persona tiene animales. También debe tenerse precaución con personas que tengan ideas suicidas o que tengan tendencias a acabar con su vida. Su almacenamiento debe ser en un lugar seco y fresco, alejado de cualquier fuente de calor o de humedad que pueda llegar a contaminarlo. Y pues obviamente que propicien la pérdida del efecto terapéutico de Clobazam. ¿Cómo se debe manejar Clobazam si el paciente es anciano? Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de personas ancianas son polimedicadas. Esto quiere decir que toman muchos medicamentos. En ese caso, Clobazam siempre debe ser administrado a la misma hora todos los días, dejando intervalos de tiempo entre un medicamento y otro. Esto con el fin de evitar que Clobazam interactúe con alguno de los medicamentos que el paciente pueda estar tomando. También se le debe indicar a la persona de la tercera edad la importancia de tomar Clobazam y la precaución que debe tener, pues porque es un medicamento que al ser controlado, pues tiene posibilidad de generar dependencia.
Si el paciente es niño, clobazam debe ser administrado por un adulto responsable. Lo indicado es que el adulto sea quien almacene o guarde clobazam en un lugar que el infante pues desconozca. Esto con la finalidad de que el niño evite tomarse más medicamento del que es y que se presente una sobredosis. Pues ahí los niños se ven atraídos por las cajas, por los colores, o de pronto también puede generar adicción en los niños. ¿Cómo se debe manejar clobazam si la mujer está embarazada? Clobazam debe manejarse de una manera con mucha precaución. Por lo general, las benzodiazepinas están contraindicadas en mujeres embarazadas. Lo ideal es que no se les deba dar clobazam. En dado caso de que la persona presente ansiedad o que tenga epilepsia y sea necesario la utilización de clobazam, lo ideal es monitorizar siempre pues, las funciones vitales de la mamá y pues verificar siempre el estado del bebé, pues para saber cómo va. Sí. ¿Cómo se debe mantener clobazam si el paciente tiene una enfermedad de base? Pues las enfermedades de base, como ustedes ya saben, son la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto. Lo que se debe hacer básicamente cuando la persona tiene alguna enfermedad de base es indagar qué medicamentos está tomando para pues evitar que interactúen las moléculas entre sí. Porque cabe resaltar que cuando eso pasa, los medicamentos potencian o disminuyen su efecto terapéutico. Entonces, lo ideal es que si clobazam presenta alguna interacción con otro medicamento que el usuario esté tomando, se suspenda clobazam o se ajusten las dosis de los medicamentos. ¿Qué riesgos tiene el uso de clobazam? El principal riesgo es la dependencia. Entonces, en pacientes que hayan tenido abuso del alcohol o que sean drogadictas o hayan tenido un historial de drogadicción. Clobazam, por ser una benzodiazepina, puede producir efectos secundarios que afectan la calidad de vida de los pacientes que lo utilizan. En personas con ideación suicida se debe mantener siempre pues control y vigilancia, pues porque la sobredosis de clobazam puede deprimir el sistema nervioso central, relajarlo a tal punto que deja de funcionar, se produce una depresión respiratoria y finalmente la persona muere porque se relaja mucho. Y obviamente una persona con ideación suicida sabe que el consumo excesivo de cualquier medicamento pues puede lograr matarlo. ¿Cómo se manifiestan los riesgos de clobazam? La manifestación más clara es la dependencia. Cuando eso pasa, lo ideal es manejar el medicamento y suspenderlo de forma gradual. No se recomienda suspender ninguna benzodiazepina de forma directa. ¿Eso por qué? Porque se pueden presentar o tolerancia o una reacción de rebote. Eso quiere decir o que vuelven los síntomas que el paciente estaba presentando, o finalmente después cuando va a tomar la benzodiazepina otra vez no le va a funcionar y va a tener que mirar otra opción terapéutica. El tratamiento de clobazam va máximo entre 8 y 12 semanas, incluyendo el tiempo de graduación de la dosis. El mecanismo de acción de clobazam está directamente relacionado con el sistema nervioso central y la mayoría de efectos secundarios serios tienen que ver con desórdenes del comportamiento. Entonces son personas que pueden presentar irritabilidad, agresión, eso básicamente. Entonces, si la conducta cambia durante el tratamiento con clobazam, es una señal de que se presentan efectos secundarios por su utilización y las personas, pues lo más indicado es cortar el tratamiento. En las personas que tienen esa idea suicida, como ya lo dije, pues lo importante es quitarles el medicamento del alcance para evitar que se maten. Es por eso que siempre todos los medicamentos deben mantenerse alejados de estas personas. Y pues esa es una recomendación en general para todos los medicamentos, no es solamente para el clobazam. Los medicamentos con los que interactúa clobazam principalmente son los analgésicos narcóticos, los derivados del opio. ¿Por qué? Porque su uso conjunto puede causar depresión respiratoria o incluso la muerte del paciente. Y clobazam también debe tenerse
especial precaución cuando se utiliza con clozapina, que es otro medicamento controlado y que se utiliza para la psicosis o para los episodios de manía. Entonces, cuando es necesaria la administración de clobazam con clozapina, tiene que hacerse un ajuste de las dosis de ambos, porque han habido casos en que las personas reportan paro cardíaco y finalmente pues la muerte. ¿Con qué alimentos no se puede usar clobazam? Clobazam no se puede utilizar principalmente pues con bebidas alcohólicas porque el alcohol potencia los efectos de clobazam. ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y las bebidas? Pues clobazam es una molécula muy segura, no interactúa con ningún alimento. Con la única bebida que interactúas con alcohol o pues con cualquiera que tenga alcohol. Básicamente pues el licor. Entonces cuando esto pasa, lo ideal es que la persona pues no tome alcohol. O si está pues en tratamiento por alcoholismo, se mantenga vigilada o tenga una dosis pues ajustada. ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene una enfermedad de base? Pues como ya lo dije, mirar qué medicamentos está tomando el paciente para mirar qué potenciación o qué disminución del efecto terapéutico pues tiene el paciente o mirar si realmente la ingesta de clobazam pues está afectándole alguna enfermedad. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se deben realizar pruebas de laboratorio? Pues clobazam hasta el momento en los estudios que tiene no ha demostrado interferir con pruebas de sangre, ni de orina, ni de ninguna medición de alguna sustancia en el cuerpo. Él no oculta ni enmascara nada de eso. Las únicas pruebas que afecta clobazam son las que son de tipo neurológico, cuando el paciente necesita demostrar atención, ánimo vigilante o rendimiento. Entonces, cuando son pruebas de motricidad o de rapidez, esas pruebas sí las afectan. ¿Cuál es la dosis tóxica de clobazam? Después de 80 miligramos. Después de 80 miligramos, pues ya se considera sobredosis. ¿Qué puede suceder y qué hacer si se consume una dosis tóxica de clobazam? La sobredosis de clobazam se manifiesta por diferentes grados de depresión del sistema nervioso central. ¿Eso a qué conlleva? Puede conllevar a una somnolencia, puede la persona quedar en coma o definitivamente pues matarla. La acción a seguir en caso de que la persona se intoxique por el consumo de clobazam es inducir el vómito si la persona está consciente y máximo 1 hora después de que haya tenido la sobredosis. Si la persona no está consciente, lo que se debe hacer es un lavado gástrico. Pero si el lavado gástrico no representa una mejoría en el paciente, lo que se tiene que hacer es administrar carbón activado, que lo que hace es disminuir la absorción de los medicamentos. Esas son como las acciones a seguir cuando se identifica una sobredosis por clobazam. Existe un medicamento que se llama flumazenilo, que tiene una propiedad antídota en casos de sobredosis por clobazam. Pero ese medicamento solo se puede administrar cuando la persona sufre de ansiedad. Cuando la persona tiene epilepsia no se debe administrar porque el efecto de flumazenilo puede provocarle pues un ataque de convulsión, puede provocarle epilepsia. ¿Qué sucede si se olvida una dosis de clobazam? Pues hay dos opciones: que no pase nada o que se manifieste un episodio de ansiedad si la persona está siendo tratada por ansiedad, o que convulsione cuando la persona está siendo tratada pues por epilepsia. ¿Qué sucede si no se toman las dosis en la cantidad y frecuencias prescritas de clobazam? Pues principalmente no hay un resultado de la terapia, porque si no se lo toma, pues no le va a servir para nada. O si toma mucho, pues tampoco. Entonces ahí lo que se tiene que entrar a analizar son las razones del por qué la persona no se está tomando el medicamento como es. Pues hay varios factores, ¿no? Que le da pereza, que no le gusta tomar medicamentos, que el medicamento puede estar ocasionándole alguna reacción que al paciente no le gusta, que al paciente se le olvida. Entonces, más que mirar allá por qué no se lo toma, es mirar el por qué. Es mirar qué hay detrás de la no administración del medicamento. Si el medicamento es de control especial, ¿qué consideraciones especiales se deben tener? Pues como ya lo dije, clobazam hace parte de un grupo que se conoce como medicamentos de control especial.
ese medicamento está, los medicamentos de control especial se encuentran en la resolución 1478 del 2006 en un listado especial que especifica la resolución. Entonces, el medicamento es controlado, pues porque principalmente su uso causa dependencia o se puede utilizar para hacer otro tipo de acciones, como atracar gente o puede generar, pues, problemas, mejor dicho. Por eso es controlado. Entonces, la dispensación y venta de clobazam debe realizarse únicamente y sin excepción bajo una presentación de una fórmula médica. Entonces, así generalmente lo que nos dice la resolución es que el paciente debe presentar 3 copias. 2 copias se quedan en la farmacia y una copia es para el paciente. De esas 2 copias, una se queda en la farmacia como archivo de la farmacia y otra se va para el Fondo Nacional de Estupefacientes, que es con el que se justifica la salida del inventario de ese medicamento. Bueno, la legislación habla también de que la dosis de clobazam máximo es para un mes. Los medicamentos controlados por lo general solo se pueden vender o dispensar para un mes de tratamiento. El único que creo que sí es para más de 3 meses es el fenobarbital. Es el único que está autorizado para 90 días. La fórmula de la vigencia que presenta el paciente tiene que ser de máximo 15 días calendario. ¿Eso qué quiere decir? Que se cuentan sábados, domingos y días festivos. Si la fórmula se pasa de esos días, no se puede ni vender ni dispensar y pues tiene que ir donde el médico a que le dé otra fórmula. Entonces, siempre pues que eso pues para uno de farmacéutico, ¿no? Sí. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Ya para informarle al usuario lo que se tiene que hacer es una dispensación informada de clobazam. Entonces, lo que la ley nos dice es que nosotros debemos informarle al paciente o recordarle la forma en que debe utilizarlo, teniendo en cuenta pues las indicaciones que el médico coloca en la fórmula, recordándole qué cantidad debe tomar, cada cuánto, qué frecuencia y en qué horario. También también recordándole pues la importancia de su almacenamiento correcto, donde pues esté en un lugar seco, fresco, alejado de niños y mascotas, y pues también haciéndole énfasis de que es muy importante que se adhiera al tratamiento con clobazam, porque pues no va a hacer nada si no se lo toma o si se le olvida o si se toma más de la dosis, no va a tener pues ningún beneficio. Entonces, si el medicamento actúa sobre el sistema nervioso central, ¿qué consideraciones especiales se deben tener? Pues principalmente se deben vigilar los signos vitales, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Entonces, como clobazam puede producir somnolencia, trastornos del sueño, mareo o debilidad muscular, lo ideal es que se tenga siempre vigilancia del paciente porque se puede presentar una caída. Claro. Entonces, la persona finalmente puede fracturarse, puede caerse de unas escaleras y luxarse, cualquier tipo de estas. Entonces, por tratar una enfermedad, puede generarse otra, derivada pues de la toma de clobazam. ¿Qué se debe revisar cuando se compra el medicamento? Pues al comprar clobazam o cualquier otro medicamento, se debe verificar la fecha de vencimiento, que sea una fecha de vencimiento pues adecuada para tomar el medicamento, que el estado de los empaques sea bueno, se debe corroborar que la concentración que está formulada sea la misma que la que está pues entregándose. Entonces, clobazam pues viene disponible solamente en tabletas de 10 y 20 miligramos. También se debe verificar que la cantidad dispensada sea la misma de la fórmula y corresponda a un mes de tratamiento y el registro sanitario INVIMA. Cuando la caja o el empaque no tiene registro sanitario, es un medicamento fraudulento o adulterado. Entonces no genera confianza. ¿Dónde es aconsejable adquirirlo? Pues clobazam es un medicamento de control especial que solo puede adquirirse en farmacias autorizadas por el Fondo Nacional de Estupefacientes. Lo recomendable siempre pues es adquirir clobazam o cualquier otro medicamento en farmacias de cadena, como droguerías Colsubsidio, farmacias Cruz Verde o droguerías Cafán, las cuales por su trayectoria en el mercado pues generan confianza y demuestran por sus procesos internos de calidad que solo adquieren medicamentos a los laboratorios fabricantes. Eso pues significa que no utilizan ningún intermediario para adquirir pues los productos. Y ya, pues yo espero que les haya gustado la presentación. Si tienen alguna pregunta.
No, pues no, señor, no todo está claro y bien. Bueno, Bien. de verdad, muchísimas gracias. No, Esa era señor. la información que les quería compartir. Ay, gracias Eso es por todo. Bueno, gracias. la ¿Vale? información. Bueno, Listo. gracias. Bueno.